Sí, la doctrina del cristiano carnal. Entonces, y me voy a adelantar a decir algo. ¿Los cristianos verdaderos pecan? Sí, claro que sí. O sea, no hay que dudarlo. Y me adelanto a decirlo porque más adelante vamos a profundizar sobre eso. Para que de pronto el que ve el video o alguna persona piensa que es que estamos diciendo que nosotros no pecamos. Entonces, que quede bien claro eso. Si ustedes escuchan predicaciones sobre los cristianos carnales, casi todos los predicadores empiezan diciendo que hay tres tipos de personas. Sí, la persona natural, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Muchos dicen que eso no es así, que eso no es cierto. Otros dicen que solamente hay dos tipos de personas. ¿Sí? La oveja y la cabra. El pecador y el justo. Que solamente hay dos clases. Pero entonces nosotros vamos a empezar a ver, ¿me prestas por favor? ¿Qué dice la Biblia? Porque todo siempre debe ser argumentado con la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15. Y de una vez les digo que este mensaje es de los mensajes duros, ¿sí? Para que se vayan preparando. Dice, pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El hombre natural es el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, que no es espiritual. Otras versiones dicen que no tiene vida física. También es mencionado como el hombre psíquico. Y en las versiones antiguas de la Reina Valera, por allá de 1909, y bien antiguas, dice el hombre animal. Sí, ese es el hombre natural. Y me adelanto a decirles, el hombre natural es el inconverso. O sea, el que no se ha convertido, el hombre común y corriente del mundo. Dice entonces que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no? Ya vamos a ver. Dice, porque para él son locura. Algunas versiones dice son tonterías. Hay una versión que dice todo le parece ridículo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, se examinan o se juzgan o tienen que discernirse espiritualmente. ¿Y qué quiere decir que hay que discernirlas espiritualmente? Que la persona tiene que tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo para poder entenderlas. Y si es el hombre natural, estamos diciendo que es el inconverso. Él no tiene el Espíritu Santo. Por eso cuando usted le habla a un hombre natural, a un inconverso, y empieza a profundizar en la Biblia y todas las cosas, ellos se burlan y dicen, no, ahora sí se le corrió la teja, como decimos aquí, está loco. Para él son locuras. Pero dice el versículo 15 que, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, o lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual, ¿cuál es? El que tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces estamos hablando de un cristiano verdadero. Él sí puede discernir todas las cosas y puede juzgar todo. Pero a él no lo pueden juzgar, ¿por qué? Imagínense una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, por ejemplo, criticando a una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Bueno, entonces ahí ya vamos, ¿cuántas clases? El hombre natural y el hombre espiritual. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, ¿a quiénes les está hablando Pablo ahí? Correcto, a los de la iglesia de Corinto.
pero específicamente ¿a quiénes? A cristianos, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que son cristianos? Porque dice, de manera que yo, hermanos, ¿sí? Por eso les digo que hay que leer uno palabra por palabra y para ir. Dice, no pude hablarles como espirituales. O sea, no pude hablarles, dice otra versión, como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, sino como a carnales. Tuve que hablarles como a personas que pertenecen al mundo. Otra versión dice, tuve que hablarles como a personas que se comportan como la gente pecadora de este mundo. Y agrega, como a niños en Cristo. De este texto es que se han agarrado muchos para decir, ve que sí, mire, ahí le estaba hablando a hermanos, o sea, cristianos, ¿cierto? Y les dice que tuvo que hablarles como a carnales. Ve, si hay cristianos carnales. Es que él ahí no está justificando nada. Él ahí no está justificando que haya cristianos carnales. Él lo que está diciendo es, oiga, es el colmo, que ustedes siendo cristianos, tuve que hablarles como a los carnales, como a la gente pecadora del mundo. Él no está diciendo que existen los cristianos carnales, está diciendo, no, eso sí, esa sí es la tapa. Vengo a hablarles y me toca hablarles como a los pecadores. Eso es lo que quiere decir. Pero también aclaremos lo de como a niños en Cristo. ¿Qué quiere decir? Todos los que nos hemos convertido, cuando llegamos al cristianismo, llegamos como niños en Cristo. ¿Qué quiere decir? A un niño le dan ¿qué? Lechecita, pero no le dan alimento sólido todavía, ¿cierto? No, a los recién llegados toca darle la palabra, pero así en suavecita, los rudimentos, apenas las cositas que puedan entender, ¿sí? Y entonces, pero aquí hago una aclaración. Entonces, al comienzo, de pronto, digamos, yo aceptaría que hubiera ese término que no me gusta, pero vamos a emplearlo, entre comillas, cristianos carnales, al comienzo. ¿Por qué? Porque al comienzo todos hemos pasado por esa etapa, el primer año, los 2 años, los 3 años, en que todavía la carne nos domina, y me incluyo, y todavía metemos los pies por ahí de vez en cuando sabiendo que estamos haciendo mal. Pero esta predicación va dirigida a esos que llevan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y siguen en la carnalidad, ¿ya? Siguen siendo carnales, pero dicen que son cristianos. Entonces yo me traje este librito hoy. Casi nunca traigo libro, pero este se llama Victoria sobre la oscuridad de Neil Anderson. Este es un gran autor y es un gran pastor, sí, hay que aclararlo. Y a mí me gusta y tiene muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, la cartilla esa de la liberación que él tiene, ¿cómo es que se llama? 7 pasos para la libertad en Cristo. ¿Los 7 pasos para qué? Para la libertad en Cristo. Los 7 pasos para la libertad en Cristo, esa cartilla de él. Y se sigue en muchas iglesias. Y yo también hice esa cartilla. Pero entonces aquí sí, no estoy de acuerdo. Porque es que 100% nadie puede tener la verdad. Aquí él está hablando de la persona natural, habla del espiritual y habla del carnal. Entonces, aquí va a hablar de lo que estamos diciendo, cristianos carnales. Dice, el hombre carnal es un cristiano. Cuando él se refiere a cristiano, está diciendo un cristiano verdadero, ¿cierto? El hombre carnal, página 99, por si quieren más exactitud. El hombre carnal es un cristiano espiritualmente vivo en Cristo. O sea, ya no está muerto espiritualmente, está vivo
en Cristo y declarado justo por Dios. Declarado justo por Dios quiere decir que fue justificado. O sea que, ¿saben qué es lo de justificado, cierto? Que Dios lo justificó. O sea que declarado inocente, declarado de culpa. Está hablando de un cristiano. Dice, declarado justo por Dios. Dice, el cuerpo del hombre carnal, sigue hablando de ese cristiano, ¿no? El cuerpo del hombre carnal es templo de Dios. Ahí empiezan las incoherencias. Nosotros somos el templo de Dios, ¿cierto? 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. Somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando de este cristiano carnal y dice, el cuerpo del hombre carnal es templo de Dios, pero está contaminado. O sea que ese templo está contaminado. Entonces yo siempre digo, pero el Espíritu Santo sí llegará a ser su morada en un templo, en un basurero contaminado. Entonces ahí es donde empiezan, sí. Que no se me queda nada hoy porque eso es, bueno, ahí a través de la predicación vamos viendo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne, o sea, los que viven conforme o de acuerdo a la carne, o los que están dominados, digámoslo así, por su naturaleza pecaminosa, recordemos que la carne es la misma naturaleza pecaminosa, dice que ellos piensan, ¿en qué? En las cosas de la carne, o sea, ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, ¿cierto? Los que viven conforme de acuerdo al Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, aclaremos de una vez por qué dice, habla del Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo, acuérdense que cuando nosotros nos convertimos a Cristo en forma verdadera, nuestro espíritu estaba muerto, ¿cierto? El Espíritu Santo viene y se une, se fusiona o se amalgama con nuestro espíritu vuelve a vivir, pero el que comienza a dirigir es el Espíritu Santo. ¿Y empieza a dirigir a quién? A nuestra alma. ¿Sí? ¿Por qué a nuestra alma? Porque acuérdense que la naturaleza pecaminosa, la carne, está en el alma. ¿Por qué está en el alma? Porque en el alma, acuérdense que están las emociones, los sentimientos, las pasiones, todo eso está la mente. Aquí estaba hablando de la mente. Ponen su mente en las cosas de la carne, ¿cierto? O ponen su mente en las cosas del espíritu. Entonces, todo eso está en el alma. En la mente, en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Por eso es que se dice entonces que la carne o la naturaleza pecaminosa está en el alma. O sea que podemos decirlo así, el Espíritu Santo gobierna el alma. ¿Y el cuerpo qué hace? Obedecer lo que le ordene la carne o lo que le ordene el Espíritu Santo. No, porque si usted vive en el Espíritu, usted está gobernado por el Espíritu Santo y este mazacote le va a obedecer al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el cuerpo es el ejecutor, es el que ejecuta las órdenes del alma o de la carne. Lo que usted le diga al cuerpo, él hace. Entonces, si usted vive en la carne, pues usted le manda solo órdenes de la carne y él va a ejecutar puro pecado con su cuerpo, ¿cierto? ¿Eso quedó claro? Entonces Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme o de acuerdo a la carne, morirán. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? Adán y Eva, cuando Dios les dijo,
El día que coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué? Morirán. Se refiere a la muerte espiritual. Posteriormente vino la muerte física también debido al pecado, pero estaba refiriendo a la muerte espiritual. Aquí también se refiere a la muerte espiritual. Mientras está aquí en la tierra está muerto espiritualmente, ¿cierto? Si está en la carne. ¿Qué es muerto espiritualmente? Que está separado de Dios, no tiene a Dios. El problema es la muerte espiritual eterna. ¿Cuál es la muerte espiritual eterna? Después de que ya la persona muere, es condenado, muerte espiritual eterna, que he llamado el lago de fuego, que en Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 21:8 lo llama la muerte segunda, que es la muerte eterna espiritual, la muerte segunda. Y ahí en ese texto, Apocalipsis 21:8 dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los no sé qué, ni ta. ¿Qué dice? Heredarán el reino de Dios. Ahí lo dice clarito. También en Romanos 12:2, que no lo traje en diapositiva, Romanos 12:2, ahí donde dice que la mente, ponen su mente en las cosas de la carne. Por eso Romanos 12:2 dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Pero me gusta como dice la versión Dios habla hoy. Romanos 12:2 dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Si usted cambia su manera de pensar, su mente, o sea, usted vive de acuerdo a lo que piense, me han dicho. Entonces, sigo aclarando, esa doctrina del cristiano carnal contradice totalmente lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero se está poniendo muy de moda. Hoy las iglesias están llenas de esos, entre comillas, cristianos carnales o supuestos cristianos. Ya, y como hay iglesias y predicadores que les alimentan eso, ¿no? Que tiene relaciones sexuales con su novia, así pertenezca a la alabanza. No, que el señor que lleva 15 años allá en la iglesia, él es casado y tiene amante, ¿ya? Y los muchachos, sobre todo, pero también los mayores, los fines de semana van a discoteca y toman trago y todas las cosas, pero como les alimentan esa idea, dicen, no, lo que pasa es que tú eres un cristiano carnal. Y entonces, sí, alivio mi conciencia, soy cristiano carnal. Bueno, morirán, pero si por medio del ¿qué? Del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Se refiere a la vida qué? Vivir aquí en esta tierra, ¿no? Que si está muerto espiritualmente, pues hay una resurrección espiritual, y mientras estoy aquí, pues vivo también espiritualmente. Pero se refiere también a la vida eterna. Que eso quede grabado, dice que el Espíritu Santo ¿qué? Hace morir las obras de la carne. ¿Sí ven por qué toca leer la Biblia así, como por partecitas? Si el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. Pero aquí dice que el cuerpo del hombre carnal, está hablando del hombre carnal, es un cristiano, ¿cierto? El cuerpo del hombre carnal es templo de Dios, pero está contaminado. Templo de Dios y templo del Espíritu Santo. Si es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. No puede decir, no, que soy cristiano carnal y mi templo está contaminado. ¿Sí ven? Bueno, entonces mencionamos las obras de la carne, ¿cierto? Mire, ahí está un sancocho, una mezcolanza, un revoltijo. Está el Señor ahí como
supuestamente en la iglesia, pero allá hay dinero, dólares por montones, luces como esos de espectáculos en Las Vegas, música, todo. Así es un cristiano carnal, ellos están con un pie aquí y otro allá. Obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a empezar a ver qué es la carne. No es este cuerpo, ya lo aclaramos. Dice, y manifiestas, o sea, evidentes son las obras de la carne. ¿Que son cuáles? Adulterio, fornicación, o sea, inmoralidad sexual, inmundicia, o sea, impureza, lascivia, esa lascivia en diferentes versiones de la Biblia, unas dicen lujuria, pasiones sensuales, libertinaje, desenfreno, idolatría, hechicería, ahí entra la brujería, los encantamientos, los sortilegios, todo eso, las enemistades, o sea, los odios, las hostilidades, pleitos, o sea, discordias, peleas, celos, iras o arrebatos de furia, contiendas, disensiones. ¿Qué son disensiones? O sea, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, o sea, fiestas desenfrenadas, parrandas. Así como anoche que casi no podemos dormir porque pusieron una taberna y toda la noche fue una... Y cosas semejantes o parecidas a estas, a todos esos pecados, acerca de las cuales los amonesto o les advierto, como ya lo he hecho, dice otra, como ya lo hice antes, o les vuelvo a decir lo mismo, dice otra versión, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No heredarán el reino de Dios. Uy, es que a mí no me gusta ese tipo de predicación porque es que abusan de uno. Escuché a un profesor de la universidad, ¿cierto? De una universidad diciendo eso, una universidad cristiana. Y estaban diciendo los estudiantes, es que abusan, hoy en día los predicadores abusan. Los pastores están abusando. Eso nos hablan del infierno y que nos vamos a ir para el infierno, que no vamos a heredar el reino de Dios, que no sé qué. Me sirvió porque lo escuchamos esta semana. Imagínense, ahora están diciendo que abusivos predicar sobre eso, pero si eso es lo que está en la palabra de Dios. Yo oigo esas cosas y digo, no, Dios mío, entonces, ¿para dónde va el cristianismo? ¿Sí? Entonces, pero, o sea, un texto que vi de Romanos 12:1, para que lo anoten, sí. Romanos 12:1 dice, les ruego, dice Pablo, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio santo. Un cristiano carnal no está impuesto a presentar su cuerpo como un sacrificio santo. ¿Ustedes sí ven cómo empieza? Entonces un cristiano carnal vive en estas obras de la carne. O sea, él dice, yo me convertí, así como dice el libro. Fui declarado justo. ¿Sí o no? Ahí lo leímos. El hombre carnal es un cristiano, entonces espiritualmente vive en Cristo, declarado justo por Dios, y su cuerpo es templo de Dios, pero está contaminado. Entonces él dice, no, yo soy cristiano, me convertí y soy el templo de Dios y fui declarado justo, pero sigue en la carne. Entonces no es posible que uno siga diciendo cristiano carnal, ¿ya? Porque más adelante vamos a ver unas cosas contundentes sobre eso. Pero el que vive en el Espíritu, entonces tenemos que el que, Gálatas 5, 22 y 23,
él tiene el fruto del Espíritu Santo. El que vive en el Espíritu dice, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría o gozo, paz, paciencia o tolerancia, amabilidad, algunas dicen benignidad o gentileza, bondad, fidelidad, otras dicen fe, humildad o mansedumbre y dominio propio. La Reina Valera 60 dice templanza, ¿no? Otra dice autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el cristiano carnal sale en la flor de las obras de la carne. Y el cristiano espiritual, llamémoslo así, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 y 17. Sí, cierra. Vino esta semana a mi consulta una paciente cristiana. Lleva 7 años y me contó, estábamos hablando yo le toqué el tema de hoy y le dije por encimita, ¿no? Le dije, no, es que hay unos cristianos que los fines de semana emborrachan, van a la discoteca y todas esas cosas. Entonces me dijo, doctor, ¿pero se puede tomar alcohol o no? Le dije, no, pues es que si usted se toma una copita de vino, que el vino tinto es saludable, ¿no? En cardiología se manda para aumentar los niveles de óxido nitroso, vasodilatador y un poco de cosas. Una copita, ¿no? Lo que pasa es que la gente se toma una copa y se toma después toda la botella. Pero una copita sí, y es saludable. Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino para su salud era digestiva, creo, ¿no? Bueno, pero llegó y me dijo, ¿por qué es que el pastor allá en la iglesia nos dijo que podíamos tomarnos 7 cervezas? Le digo, y con 7 cervezas ya está uno más de medio, como decimos aquí. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, dice Pablo, anden en el Espíritu, o sea, vivan según el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe, los dirija en la vida y no satisfagan, o sea, no complazcan los malos deseos de la carne. No se dejen llevar por los impulsos perversos de la naturaleza pecaminosa, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y ellos se oponen entre sí, o sea, hay una lucha. O sea, estas dos fuerzas están luchando constantemente entre ellas, para que ustedes no hagan lo que quisieran. O sea, hay una lucha, si quiere... Sí, sí. Porque el aire a veces... Bueno, entonces hay una lucha. Y yo aquí hago una pregunta. La misma pregunta que hice al comienzo. ¿El cristiano verdadero peca? Sí. Porque es que de pronto oyen esa predicación y dicen, no, ese ya se está creyendo que, mejor dicho, es inmaculado, intachable, irreprensible. ¿Sí? Entonces, no. Seguimos pecando. ¿Y la naturaleza pecaminosa desaparece? No. Tampoco. La carne no desaparece por más que sea un cristiano verdadero. Pero, me voy a adelantar, lo iba a decir más adelante, pero aclarémoslo de una vez. Lo que pasa es que, como en la medicina, digamos como el que sufre de hipertensión, el que sufre de la presión arterial alta o de la tensión alta, como dice la gente, él toda la vida va a ser hipertenso, él nunca se va a curar, pero con los medicamentos puede tener la presión controlada, dominada, la puede tener normal. Y así somos los cristianos, por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia.
Lo que pasa es que la tenemos ¿cómo? Controlada. Controlada. ¿Ya? Pero entonces me dice alguien que sea muy... pero el hipertenso también a veces tiene crisis hipertensiva. Sí, se está tomando la droga y todo de pronto ¡pim!, se le dispara. El cristiano verdadero también le puede ocurrir eso. Cualquier día, ¡pim!, se le disparó la carne también. ¿Ya? Pero entonces ahorita vamos a mirar más adelante cuál es la diferencia entre el cristiano verdadero cuando peca al cristiano carnal. Pero se me olvidó leer algo muy importante del libro, casi se me pasa. Dice el cristiano carnal, página 99, dice: aunque tiene la libertad para andar según el Espíritu y para producir fruto para el Espíritu, o sea, tiene la libertad para andar según el Espíritu y para producir el fruto del Espíritu Santo, dice, sigue involucrado en actividad pecaminosa, o sea, sigue involucrado en el pecado, en la carne. Pero mire esto tan importante: puesto que anda voluntariamente. ¿Sí lo entienden? Según la carne. O sea, él lo hace el que dicen que es cristiano carnal. Voluntariamente anda según la carne. Tiene la capacidad para decidir si vive en el Espíritu y producir el fruto del Espíritu Santo. Pero dice que sigue involucrado en la actividad pecaminosa, puesto que anda voluntariamente según la carne. O sea, ¿cómo así? Un cristiano practicando el pecado voluntariamente. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, pasamos a Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9. Dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, ya lo habíamos dicho en Romanos 8:5, ¿se acuerdan? Que dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y eso lleva a la muerte. O sea, la mente, la mentalidad puesta en la carne es muerte. Dice otra versión, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, vida eterna. Versículo 7, porque los designios, ¿qué son los designios? O sea, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios, tengan en cuenta ese término. Porque no se sujetan, o sea, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Está diciendo claramente que los que siguen las inclinaciones de su naturaleza pecaminosa son ¿qué? Ahí está, enemigos de Dios. O sea, nunca obedecen las leyes de Dios, se niegan a obedecerlas. Y dice, no pueden hacerlo, o sea, jamás lo harán. Versículo 8. Así que los que todavía viven según la carne, o sea, los que aún viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, dice ahí clarito ¿qué? No pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cuántos de esos cristianos están creyendo que, no, yo voy el domingo al culto, toco en la alabanza, soy ujier, o llevo 10 años asistiendo a la iglesia, ¿sí? Canto, lloro, aplaudo, bueno, y creen, pero siguen viviendo en la carne, y creen que están agradando a Dios, y ahí lo dice que son enemigos de Dios y no pueden agradar a Dios. Esos mensajes yo sé que no son muy, ¿no?, estimulantes, pero... Y entonces aquí viene para nosotros esto, dice, pero ustedes
ya no viven según los designios, se está refiriendo a los cristianos verdaderos. Ustedes ya no viven según los designios o las intenciones o las inclinaciones de la carne. O sea, ustedes ya no están dominados por su naturaleza pecaminosa, ya no viven sino según el Espíritu. Son controlados por el Espíritu Santo, pero me encanta como dice ahí, dice, si es que de verdad, ¿qué? El Espíritu de Dios mora, habita o vive en ustedes. Como si estuviera diciendo, si es cierto que el Espíritu Santo está viviendo en ustedes, o sea, está cuestionando. ¿Ya? ¿Cuántos de los cristianos? Ah, no, yo fui declarado justo, soy el templo, y en la carne. ¿Será cierto que el Espíritu Santo vive en ellos? Dice Paul Washer, les recomiendo esa predicación en YouTube, de cristianos carnales, de Paul Washer. Él dice que él sí, a una persona así, que siga pegando diciendo que es cristiano, le dice, examínate para ver si naciste de nuevo. O sea, y hay un texto, 1 Corintios 13:5, que tiene una Biblia así, pero rapidísimo. 1 Corintios 13:5, cualquier Biblia eso dicen. 1 Corintios 13:5. Romanos Hechos, 1 Corintios 13:5. 1 Corintios 13:5. Si es, ve, ¿te acuerdas que lo vimos esta mañana? Que yo dije, uy, está importantísimo, que lo dijo Paul Washer. ¿Cómo? No, yo ahorita me acuerdo cuál es. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 16, 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 16, él dijo, 1 de Juan 2, 15 al 16 dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si está en el mundo ese cristiano carnal, el amor del Padre no está en él. Y el otro dice, o sea, un cristiano carnal, según 1 Juan 2:16 dice, vive en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos que provienen ¿de dónde? Del mundo. Romanos 8, 6, 9. Continuemos. Sí, no, pero ya lo pasamos. Bueno, si es que de verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? El tal no es de él, o sea, no pertenece a Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, ¿sí? Dios les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Aquí vamos a empezar a ver el proceso por el cual, por lo menos se supone que un cristiano verdadero ya no sigue en la carne, viviendo en la carne. Pecando sí, pero ya no viviendo en la carne. Ahorita aclaramos eso. ¿Qué dice? Y a ustedes estando muertos en pecados, o sea, muertos espiritualmente. Dice, y en la incircuncisión de su carne. ¿Qué quiere decir en la incircuncisión de su carne? O sea, que su carne aún no había sido circuncidada, correcto. No había sido cortada. Sin embargo, Dios les perdonó sus pecados. Colosenses 2:11.
Vamos a empezar a ver ese proceso. Dice, en Él también, o sea, en Cristo, cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿fueron qué? Circuncidados. Pero no con una circuncisión hecha a mano, sino ¿con cuál? Con la circuncisión que hace Cristo al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. Acuérdense que en Romanos 8:13 les dije, apréndanse esto: el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne, ¿cierto? Porque es que esa es una circuncisión espiritual, la realiza el Espíritu Santo, ¿ya? Y dice que no es una circuncisión hecha a mano, o sea, no es una circuncisión física hecha por los hombres, como la de los judíos, ¿no? Que cortan el prepucio del pene en el hombre, se está refiriendo a eso, sino es una circuncisión espiritual, por la cual Cristo, ¿qué? Los libera del poder de su naturaleza carnal, dice otra versión. Esa circuncisión espiritual los despoja de la naturaleza pecaminosa, dice otra Biblia. Hay una que dice, Cristo les quita el deseo de seguir pecando. Y eso es cierto. Una cosa es que sigamos pecando, pero que uno, cuando verdaderamente está en los caminos de Dios, uno ya rechaza el pecado, uno ya no quiere saber de porquería. ¿Sí? Sí, ya quiere estar lejos del pecado. Entonces, Cristo los libera a ustedes del poder de su naturaleza carnal. Bueno, Romanos 2:29 dice, la verdadera circuncisión es un cambio en el corazón que realiza el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay un texto que dice que Dios nos quita el corazón ¿de qué? Y nos da un corazón de carne. ¿Ya? Corazón de piedra por uno de carne. Gálatas 5:24. Y continúa hablando sobre eso, dice, pero los que son de Cristo, ¿ya han qué? Los que son de Cristo, o sea que ahí sabrá si es de Cristo o no, ya han crucificado la carne junto con sus pasiones y malos deseos. O sea, han clavado en la cruz, los que son de Cristo, la naturaleza pecaminosa. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, mi vieja naturaleza, mi antiguo yo, el que era antes, ha sido crucificado con Cristo. ¿Qué quiere decir que ha sido crucificado con Cristo? O sea que morí a la carne, crucifiqué mi carne, o sea, morí, yo ya no importo. Y por eso dice, ¿y qué dice? Y ya no vivo yo. Paremos, ya no vivo yo, ¿qué quiere decir? Que yo morí a la carne, y ahora ya no vivo yo, sino es ¿quién? Cristo quien vive en mí, o sea, el que está gobernando ahora es Cristo. ¿Será que Cristo sigue con esa tendencia hacia la carne? Lo está diciendo clarito. Entonces ya no podemos hablar que 5, 10, 15 años no es que soy cristiano carnal. Hay que dudar de qué, dijo Paul Bocher. Dijo, hay que dudar si esa persona nació de nuevo o no. Hay que dudarlo. ¿Se acuerda el texto que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es? ¿Ya? Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces muere
O sea, muero a todo lo que sea la carne. Y Cristo es el que comienza a dirigir. Pero creo que decimos que el Espíritu Santo también llega y hace morir las obras de la carne, ¿sí o no? O sea, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo están dentro de nosotros, haciendo morir todas esas cosas de la carne. Bueno, ¿sigue cuál? Romanos 6, versículos 6 y 7. Dice: sabiendo o conociendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, lo que éramos antes, nuestro antiguo yo, nuestra carne o nuestro antiguo ser pecaminoso, según las diferentes Biblias, dice, fue crucificado juntamente con él. O sea, nuestra antigua vida murió con Cristo en la cruz, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. O sea, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. El pecado ya no nos gobierna, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. O sea, cuando morimos a la carne con Cristo, somos liberados del poder del pecado. Bueno, entonces ahí vamos a hacer la aclaración de lo del pecado. Cuando yo no era cristiano, y pongo mi ejemplo, o cuando uno no se ha convertido, cualquier persona, cuando uno peca, ¿cómo? Voluntariamente. Digamos con varios sinónimos. Premeditadamente. Voluntariamente. Peca voluntariamente. ¿Qué dice el librito? Está diciendo que el cristiano carnal puede decidir si vive en la carne o en el espíritu. Y si produce el fruto del Espíritu Santo, pero aquí dice que peca ¿cómo? Dice, sigue involucrado en la actividad pecaminosa, puesto que anda voluntariamente, según la carne. Está hablando de cristiano carnal, aquí el título. ¿Ven? Entonces, cuando uno no tiene a Dios, peca voluntariamente. Y hasta planea el pecado. Le voy a vender el carro a este señor, no le digo que el motor ha sido reparado. Le voy a vender la casa a esta señora y no le digo que aquí van a tumbar y que después van a pagar bajitico por... Eso ocurre. Eso trampas hay, mejor dicho. ¿Sí? O el ejemplo que siempre he puesto. Conocía a una mujer el lunes y ya desde el lunes al viernes estaba pensando a dónde le iba a invitar, a dónde la iba a llevar, cuánto trago le iba a dar, todo, hasta el motel a donde la iba a llevar. Todas porquerías planeaba uno. ¿Sí? Eso es la diferencia con nosotros. Porque hoy pecamos, pero es sin intención. A la otra, principal, el pecador, el que está en el pecado, no se arrepiente. Él peca y al otro día se levanta como si nada, incluso se levanta y se sienta en la tienda de la esquina a tomar cerveza y a contarle a los amigos y a jactarse de lo que hizo. Vieran lo que hice anoche. Ese es, nosotros pecamos, pero ya es intencionalmente, involuntariamente. Oí un ejemplo de un predicador que dijo, va uno en su carro y de pronto le salió alguien y casi lo atropella. Dijo, y en ese momento uno tiene ira y hasta dice una mala palabra y se baja, uy, energúmeno. Pero él no planeó eso, ¿cierto? Fue en un instante. Pero el Espíritu Santo lo convence de pecado, lo redarguye, o sea, lo reprende y ¿qué? Y él incluso ahí mismo le pide perdón a la persona. Se arrepiente, le duele, le da tristeza, porque cuando uno es cristiano le da tristeza el pecado. Se arrepiente. Y llega a la casita y como está todo, se siente mal, de rodillas allá y pida perdón a Dios.
Esa es la diferencia. Y hay otra pequeñita diferencia. Por lo menos en mi caso, los pecados que cometo hoy no son ni parecidos a los que cometía hace más de 20 años. Les digo la verdad, ni parecidos. Entonces sí hay una diferencia, ¿no? Y no podemos decir que no pecamos. Acuérdense que Primera de Juan capítulo 1, los versículos 8 y el versículo 10, ¿qué dicen? Que si decimos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y Eclesiastés 7:20 también dice que no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque. Clarito. Bueno, estábamos en, Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, vivos para agradar y servir a Dios en unión o por medio de Cristo Jesús. Versículo 12 dice, que no reine. ¿Qué es reinar? O sea, que no gobierne el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. ¿Ya? De modo que lo obedezcan en sus pasiones, en sus malos deseos, en sus lujurias, en sus apetitos perversos. Y entonces, ahora enseguida vamos a ver otra cosa. Hace 2000 años ocurría una cosa que está hoy muy de moda, que es la siguiente, Romanos 5:20. Dice, Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Se lo digo con otras palabras. Mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Qué es la gracia? Es ese regalo que no merecemos, un regalo inmerecido, por el cual Dios nos justifica, nos declara libres de culpa, no tiene en cuenta nuestros pecados y por consiguiente pues nos da la salvación y la vida eterna, pero no tiene en cuenta nuestros pecados. Entonces, de ahí se agarraron. Entonces mientras más peque, más va a abundar la gracia. O sea, puedo pecar y la gracia de Dios no me tiene en cuenta eso. Tan lindo, ¿sí o no? Eso es lo que se está llamando hoy la hipergracia, lo llaman algunos predicadores. Eso, mejor dicho, hoy, es que como hoy, oiga, ¿usted por qué está pecando tanto? Es que hoy vivimos bajo la gracia. ¿Sí? No, es que la gracia, yo estoy viviendo hoy por la gracia. O sea, toman eso como una excusa para pecar. Entonces Pablo, yo admiro muchísimo a Pablo, porque Pablo dijo, dentro de 2000 años, así como los políticos sacan un decreto y ya tienen el mico ahí, o sea, la trampa para violarla, dijo, yo sé que estos dentro de 2000 años van a decir que van a poder pecar por la gracia de Dios, porque entre más pequen, más gracia va a haber. Entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado, o sea, vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Y responde, de ninguna manera. O hay otra versión que dice, por supuesto que no, porque nosotros, los que hemos muerto al pecado, si están hablando de cristianos verdaderos, ¿cierto? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Ya? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo todavía en el pecado? Entonces con eso se refuta todo eso, mejor dicho. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahí está. Ahí está.
Porque somos o fuimos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte, o sea, para morir por medio del bautismo. ¿Para morir a qué? Al pecado, a la carne, a todo eso. A fin de que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice? Así también nosotros andemos en una vida nueva. Dice que fuimos sepultados juntamente con Él para morir por medio del bautismo. La palabra bautismo o bautizo viene de una palabra griega que es baptizo, con P de papá. B-A-P-T-I-Z-O, baptizo. ¿Y qué significa qué? Sumergir o inmersión. El submarino, cuando dicen inmersión del submarino, o se sumergió el submarino, porque el bautismo es así, en un río, en una piscina, bueno, donde quiera que lo puedan hundir, porque eso tiene un simbolismo. Cuando a usted lo hunden, por eso dice que para morir por medio del bautismo, cuando lo hunden, fue sepultado, o sea, murió. Y cuando sale, resucitó. Por eso dice, así como Cristo resucitó entre los muertos, y está hablando del bautismo, así también nosotros andemos en una vida nueva. Resucita para una nueva vida, siempre y cuando el bautismo se tome de manera seria, ¿no? Porque dice, no, venga, acá es un requisito y tal. No, es porque está convencido de que eso es así y va a empezar a vivir una vida diferente. Por eso en Juan capítulo 3, ahí está hablando también de una vida nueva, es un nuevo nacimiento, ¿cierto? El nuevo nacimiento es una nueva creación. En Juan capítulo 3, por eso es que Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando Nicodemo fue a hablar con el Señor Jesucristo, le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y tienes que nacer de nuevo de qué? Correcto, del agua y del Espíritu. Bueno, ahora, con estos textos que siguen, primera de Juan capítulo 3, versículos 8 al 10. El que practica el pecado, diga, como dice otra versión de la Biblia, dice, el que sigue pecando es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Paremos ahí. Si un, entre comillas, o supuesto cristiano sigue pecando, o sea, practicando el pecado, ahí lo dice la Biblia, es que a veces lo toman como que uno es el que lo está inventando, ¿sí? Dice que es del diablo. Pero si dicen que es cristiano, carnal, entonces es del diablo y es de Dios como cristiano. O es del uno o es del otro, pero ahí no puede seguir diciendo que pertenece a ambos, ¿no? Así que yo tengo dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa vivita y también tengo la naturaleza de Dios. No, eso no puede ser así. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9 es importantísimo. Todo aquel que ha nacido o ha sido engendrado o es hijo de Dios no practica el pecado. Pero paremos, ¿qué es practicar el pecado? Como el que practica un deporte, ¿no? Un atleta que todos los días entrena, todos los días practica el deporte. Eso es, o sea, practicar el pecado consuetudinariamente, o sea, todos los días está pecando. Dice, no practica el pecado porque la simiente, ¿qué es la simiente? O sea, la semilla o la nueva vida de Dios permanece en él y no puede pecar o no puede practicar el pecado o no puede seguir pecando porque ha nacido, ¿sí o no? Por eso en 2 Corintios 5:17, que ahorita lo mencioné, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, o sea, es una nuevecita, una nueva creación. Ya no puede seguir con los resabios de la vida pasada. Entonces todo eso contradice la doctrina esa del cristiano carnal. Y ahora están diciendo, ya he escuchado dos predicadores de los que ya, de los buenos, llamémoslos así. He escuchado dos. Uno que dijo, no, es que si es cristiano carnal, pues entra al cielo ahí raspando. Así lo dijo. Yo digo lo que he escuchado. Y otro que dijo, no, es que entra de panzazo. ¿Cómo así que entra de panzazo? O sea, cristiano carnal que entra, así sea raspando, entra, ¿ya? Entonces, yo no sé, yo no, eso es incongruente para mí, incoherente. En esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿sí? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí comienza, ya vamos a leer rápido porque aquí ya no hay nada que explicar. Leemos rápido, pero comienza a decir el Señor Jesucristo todo lo primero que hay que hacer. Mateo 16, 24, abajo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? O sea, tiene que olvidarse de sí mismo, renunciar a sí mismo, olvidarse de hacer su propia voluntad. O sea, muérase, mejor dicho. Usted ya no. Y negarse a sí mismo muchas cosas. ¿Vale? Todos los sueños, proyectos, metas, objetivos que uno tenía. Desaparece el que dice, ah, no, pero eso es la Biblia sí. ¿Cómo le va a quitar a uno los sueños, las metas, los objetivos, los proyectos y todo eso? Ah, no, es que como usted se murió y Cristo es el que está gobernando, ahora son las metas, los objetivos, los proyectos, los sueños y todo, pero de Cristo. Sí va a seguir con sueños y todo eso, pero son dirigidos por Cristo. Esa es la diferencia. Dice, tome su cruz. ¿Qué es tome su cruz? Crucifíquese. Muérase, mejor dicho. ¿Y qué? Y ahí sí sígame. Porque si va a seguir ahí a medias tintas, cristillo y todo eso. Entonces, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5. Comienza una listica de todo lo que es la carne, para ver en cuáles clasificamos. Pero la fornicación, o sea, la inmoralidad sexual y toda inmundicia o toda clase de impureza o depravación o avaricia, ni siquiera ¿qué? Se nombren, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como conviene a los santos o como corresponde a los santos. O sea, recuerden que nosotros somos santos. Santos no quiere decir que, mejor dicho, ya levitamos, inmaculados, no. Que separados, apartados para Dios, separados, apartados del mundo. Versículo 4. Ni tampoco digan palabras deshonestas, o sea, palabras indecentes, obscenidades, cuentos obscenos, malas palabras, ni necedades, o sea, conversaciones necias, ni truhanerías, dice ahí. Yo se lo digo como dicen las diferentes Biblias, palabras groseras, chistes groseros, vulgaridades que no convienen, paremos ahí, que no son apropiadas para ustedes. A nosotros ya nos da risa con mi esposa que ya no podemos oír nada, mejor dicho. ¿Sí? ¿Ponen el radio? Están hablando dos mujeres ahí, dos hombres. Solo es sobre sexo. Esperemos las llamadas. A ver, ¿tú qué opinas de cómo has hecho no sé qué y puro sexo? Chistes de doble sentido, palabras vulgares,
palabras, vulgaridades, ¿sí? Groserías, todo eso. En televisión lo mismo. Pone uno, y uno decía antes que las novelas, ¿no? No, los programas de deporte y todo ya eso echan. En la radio hay 2 personas. Yo hablo de lo que me consta. Ambos son como comediantes, ¿sí? Y ambos dicen que son cristianos. Y a uno de ellos yo lo veía que iba a la iglesia a que yo asistía. Sí, yo lo veía que iba allá a esa iglesia. Y resulta que dicen que son cristianos. Y ahí en el programa habla vulgaridades, Dios mío. ¿Cierto? Con mi esposa los oímos y me gustaba el programa de ellos. Y ya ahora tocó no oírlo. Y las vulgaridades que dicen, entonces, ¿qué testimonio están dando al decir que son cristianos? La misma gente pecadora dice, mira, esos son más groseros que nosotros. Bueno, entonces dice, ¿sino qué? Sino más bien acciones de gracia. Sí, ahí vamos. Está bien, doña Rosalía. Dice, sino más bien acciones de gracias. O sea, usen su boca, está diciendo, Para hablar cosas lindas y pero para dar gracias a Dios. Porque ustedes saben esto. Aquí viene lo que dicen que qué abuso de los predicadores ahora. ¿Qué? O sea, pueden estar seguros, dice otra Biblia, que ningún fornicario o avaro o inmundo, perdón, o sea, depravado o inmundo, o ¿cuál es la otra que dice? Bueno, o avaro, que es ser idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Se acuerdan que en Gálatas 5:21, cuando vimos las obras de la carne, también decía al final que ninguno que practique estas cosas heredará el reino de Dios? Eso, por toda la Biblia dice eso. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Aquí vamos rápido. Colosenses 3, 5 al 11. Por lo tanto, hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes. Y empieza la lista otra vez. La fornicación, o sea, las relaciones sexuales prohibidas. La impureza, las pasiones desordenadas, o las bajas pasiones, como era la película. Los malos deseos y la avaricia, otra vez, la avaricia, la cual es idolatría. O sea, la persona avara es idólatra. ¿Por qué? Porque adora las cosas de este mundo, sobre todo amontonar dinero. Versículo 6. Por estas cosas que acabamos de mencionar, a causa de esos pecados viene la ira, o el furor, o el terrible castigo de Dios sobre los hijos de desobediencia. Uy, tampoco me gusta esa predicación, porque dice que la ira y el furor y el terrible castigo. No, si Dios es paz, amor y misericordia. Viene la furia de Dios sobre todos los que lo desobedecen. Versículo 7. En ellas, o sea, en esos pecados, también anduvieron en otro tiempo. O sea, ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Dice una versión de la Biblia, estas cosas ustedes también las practicaron en el pasado, cuando su vida aún formaba parte de este mundo y no conocían a Cristo. Pero ahora dejen, ¿qué? También todas estas otras cosas. Y empieza otra listica. La ira, o sea la furia, el enojo, la malicia, o sea la maldad, la blasfemia, o sea las ofensas a Dios, la maledicencia, dice otra, la calumnia, los insultos, y las palabras deshonestas de su boca, o sea, las palabras indecentes, las palabras groseras, las conversaciones obscenas, el lenguaje sucio, la lengua pútrida. Versículo 9. Esa última es mía. No se mientan los unos a los otros, pues ustedes ya se han despojado del viejo hombre, o sea, de la vieja naturaleza,
de su antigua naturaleza pecaminosa, de su carne, con sus ¿qué? Con sus hechos. O sea, con sus malos hábitos, con sus vicios, con sus sucias prácticas. Versículo 10, aquí empieza lo bueno. Y se han revestido del nuevo hombre, el cual se va ¿qué? Renovando conforme o de acuerdo a la imagen de aquel que lo creó. O sea, ese nuevo hombre, cuando nace de nuevo, para decirlo más redundante, se renueva a imagen de su creador. En vez de persistir en la carne 20 años, se va renovando a imagen de Dios para su conocimiento pleno, dice. O sea, hasta llegar a conocerlo plenamente a Dios. ¿Cómo así que se va renovando otra vez esa imagen y semejanza de Dios? Y es que no, hay gente que dice, ¿no? Gente, eso no conoce de Dios y dicen, es que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Eso es mentira. Cuando Adán y Eva pecaron, esa imagen y semejanza de Dios se perdió. Algunos dicen que no se perdió totalmente, bueno, se distorsionó. El caso es que ya no, los que empezaron a nacer a partir de Adán y Eva, nosotros todos, ya nacimos con defectos de ensamblaje. Perdimos esa imagen y semejanza de Dios, empezamos a nacer a imagen y semejanza, pero de Adán, pecador. Y entonces al convertirnos a Cristo y nacer de nuevo, comenzamos a renovar. Tenemos que renovarnos otra vez esa imagen y semejanza de Dios. Eso nunca lo vamos a alcanzar, ¿no? Pero al menos, por eso segunda de Pedro, lo anotan si quieren, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice que nosotros somos partícipes o participantes de la naturaleza divina. No está diciendo que somos dioses, que participamos de la naturaleza de Dios cuando nacemos de nuevo. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a su pasada manera de vivir, como vivían antes, ¿no? Despójense del viejo hombre, o sea, esa antigua naturaleza pecaminosa que está viciado o corrompido por los deseos engañosos, otra vez, y renuévense en el espíritu de su mente. No se les olvide Romanos 12:2, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento o de su mente. Y vístanse de qué? Del nuevo hombre, el nuevo. Ese nuevo no puede seguir como el viejo, es incoherente. Creado según Dios, o que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el nuevo, ¿no? En justicia y santidad de verdad. ¿Qué quiere decir en justicia y santidad de verdad? O sea, que practique la justicia y la santidad de forma verdadera. Porque acuérdate que en primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, ¿qué dice? Sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice Dios. Y Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice ¿qué? Que sin santidad ¿qué? Nadie verá al Señor. Bueno, Romanos capítulo 13 versículos 13 y 14, ahí están. Andemos como de día. ¿Cómo anda uno de día? Honestamente. Dice, no en glotonerías. ¿Qué traduce eso? No en orgías, ni fiestas desenfrenadas, y borracheras, ni en lujurias y lascivias, o sea, libertinaje, promiscuidad sexual, desenfreno, ni en contiendas, o sea, peleas, pleitos, discordias y envidias. Más bien, esto es lo importante, revistámonos del Señor Jesucristo
y no provean para los malos deseos de la carne. O sea, no busquemos satisfacer las lujurias de la naturaleza pecaminosa. 2 Corintios 3:18, que lo vimos hace un mes. Por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Reflejando como en un espejo la gloria del Señor. O sea que cuando nos miremos, se refleje. ¿Quién se refleje? Cristo. Y renovándonos, Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, fueron llamados a la libertad. O sea, Dios los ha llamado a ustedes para ser libres. Pero, o solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. O sea, no tomen la libertad como pretexto o una licencia para satisfacer los deseos de la carne, sino más bien sírvanse por amor los unos a los otros. Dice que fueron llamados a la libertad. Ustedes han visto que en Juan 8:32 dice ¿qué? Y conocerán ¿qué? La verdad. Y la verdad los hará libres. Esa verdad y la verdad los hará libres no quiere decir que esa verdad es lo contrario de la mentira. La gente piensa que está refiriendo a que es lo contrario de la mentira. No. La verdad es una persona, ¿cierto? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, conocerán a Cristo y Él los hará libres. ¿Libres de qué? De todo eso que estamos leyendo, de la carne y de todas las cosas. Pero si duda que sea así, que se refiere a eso, en el versículo 32, o sea, Juan 8:32 dice: así que si el Hijo los liberta, ¿quién es el Hijo? Cristo. Serán verdaderamente libres. Y aquí terminaba, pero se presentó. Lo traje en diapositiva nomás porque eso sí fue última hora, pero está tan... Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice: no se junten. Más bien les escribí para que no se junten, o sea, no se asocien, no se relacionen, no tengan trato, no tengan nada que ver con ninguno que... Paren ahí. Con ninguno que llamándose hermano, o sea, alguno que diga yo soy hermano, yo soy cristiano tal, no se junten con él, con ese que se llama así, pero que sea ¿qué? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o estafador, dicen otras. Con el tal, ni aún coman. Hay una que dice: con el tal, con esa persona, ni siquiera deben sentarse a comer. Mire todo lo que dice la Biblia y uno a veces no sabe que todas esas hermosuras están ahí, ¿no? Hebreos 10, 26 al 29. Este ya lo habíamos visto cuando vimos la predicación donde vimos Hebreos. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, detengámonos. Porque si pecamos voluntariamente, ¿qué dice el librito? Que el cristiano carnal puede decidir si vive en el Espíritu y da el fruto del Espíritu Santo o continúa en la carne. Y lo dice ahí clarito, ya lo leí muchas veces. Dice: pero él continúa su actividad pecaminosa, y dice una palabrita, correcto, doña Rosalía, voluntariamente.
continúa en la carne, dice. ¿Ya? Entonces, por hoy, dejemos así, vamos a orar. Terminemos. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, un cristiano que dice que es verdadero, él ya tuvo el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo va a seguir pecando voluntariamente? Ya no queda más sacrificio por esos pecados. Cristo hizo el sacrificio de los pecados por nosotros, ¿sí? Pero no puede vivir colgándose y descolgándose, clávese y desclávese cada vez que peque la persona. ¿Sí me entiende? Sino una horrenda expectativa del juicio de Dios y del hervor de fuego, del fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. O sea que ya no queda sino la paila. ¿Así? Sí, créanme que estas predicaciones son buenas. Bueno, gracias. Porque hay gente que no les gusta. Es mucha confrontación, ¿no? Listo, oremos.